Eh, Como siempre dice Iwandili, yo creo que receta para todo el mundo. Sí. Ahora el gobierno pidió 3 millones a los rusos, a Sputnik. Ah, pidieron a los rusos. Ya ves que los rusos no Parece que eran. todo una cosa interesante. El embajador de Panamá en México, yo Sí, no sé si México compró a los rusos, yo no sí, tengo idea. ajá. Entonces parece ser que eh, los rusos tuvieron contacto con el embajador panameño que le estaba ofreciendo gratis 50,000 vacunas, ¿ya? Y como aquí nosotros nos sobra dinero, no queremos nada regalado. China estaba regalando un hospital, Mm, lo rechazamos, preferimos gastar 10 millones que no sirvieron para nada. Ahí está. Y después no sé quién más estuvieron regalando, rechazamos. Pero la cosa como que se complicó, como en cualquier país que hemos escuchado, se triplica, que se le... Y están calculando que ahorita bajamos un poco, pero están calculando aquí como en sí, marzo, porque ahora se abrió, maestro, aquí en Panamá, se abrió, el lunes se abre, ya se acabó pero no van a declarar que no tengamos pandemia, porque llegamos a un país tan chiquito, 5,000 muertos, eso es demasiado. Cuba, que tiene sí. 11 millones, apenas llega ni siquiera a 200. Entonces, y calcularon, en marzo va a ser si no nos preparamos va a ser peor. Entonces, lo que hizo el gobierno es pedir, yo no sé ahora qué también tiene Pfizer, que algo pasó en Israel, que todo el mundo está vacunado en Israel, pero se ha triplicado también, no pasa, o sea, como que hay duda, pues. Es una guerra también bacteriológica, psicológica que hay entre ellos las grandes empresas, ¿no? Entre los rusos y entonces, y el gobierno pidió, a Pfizer no lo quiso, no sé qué hizo, lo que usted ahora, ya yo sé, más o menos lo que usted dijo ahorita hace poco, ¿no? Ahora se sabe que se acaparó Londres, Inglaterra, Canadá, entonces nosotros acá los bonos salvajes nos quedamos sin nada. Entonces lo que hizo el gobierno panameño es pedir 3 millones de Sputnik. Como somos casi 4 millones, así que a todo mundo tiene derecho, vamos a estar inyectados, pero para marzo. Así que estamos como que psicológicamente la gente dice, bueno, qué bien, Es- pero empieza la guerra de hace años de Guerra Fría. Los rusos son malos y tú de te vas a convertir en pulpo, no sé qué. En un Pero está, bolchevique, ¿no? Te vas a convertir en un bolchevique. pero aquí el lunes, maestro, desde el lunes aquí se normaliza. Es algo increíble, se normaliza, se Sí. abren ya todo lo que es simplemente con cada uno con máscara, con antifaz, o sea, ya, pero ya, vamos a ver qué va a hacer. Sí, totalmente, Sapi. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de México, Pfizer definitivamente no va, no va a llegar la vacuna por ahora. Supuestamente se están cambiando, la matriz se está cambiando, me parece que se va a ir a África, pero lo que es claro es que los países de primer mundo, entre comillas, pues acapararon ya la vacuna. Pero el otro riesgo es que, por ejemplo, en mi caso, aquí en México, México es aliado de Estados Unidos y Estados Unidos es el rival de Rusia. Entonces, comprarle vacuna a Rusia es quedar mal también con tu vecino que comercia, porque México es dependiente totalmente económicamente de Estados Unidos. Es como hacer negocios con el diablo, con Rusia, porque recuerdo muy bien que al final de cuentas Rusia con Putin, si ustedes le echan un vistazo, lleva años gobernando, décadas. Y Rusia, si ustedes le echan un vistazo, es un socialismo de dictadura, al igual que China. En China, recuerden que cada ciudadano tiene ciertos puntos, si te portas bien, te están regalando puntos. Pero si criticas al gobierno, llegan unos tipos que lo comenta George Orwell en su novela 1984, Policías del Pensamiento. Te toman y desaparece y nadie supo de ti. Entonces, ese tipo de dictadura existe todavía. Entonces, el riesgo, por ejemplo, con México, yo lo veo desde el punto de vista filosófico, es que le está tocando la puerta y está haciendo negocios con el diablo, pero no hay otra alternativa porque se tiene que vacunar. Por ejemplo, aquí en México, somos casi 130 millones de ciudadanos
Imagínense nada más, hace unos días se saturó la página para registrarse los adultos mayores para que a posteriori puedan vacunarse, se saturó la página. Y, pues, hay gente, regiones, ustedes saben que México es gigantesco, tiene regiones, pues, que no saben nada del mundo. Si tú vas, por ejemplo, a regiones que dices tú: "¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?". Sí, realmente, eh yo, fíjense, he estado reflexionando, y esto no es cosa de que lo he leído, es cosa mía. Los grandes males surgen en las ciudades. En los pueblos todavía se conserva esa identidad, y los grandes males, la política, los dogmas, las enfermedades, surgen en las grandes ciudades. Entonces, eso lo que comenta Sapi Guanili, ahorita pues estás haciendo negocios con el diablo, y ojalá que no venga más adelante que quiera meter sus narices, como en Venezuela lo ha metido ya la propia Rusia, que Rusia no es un país inocente. Quiere extender como en su momento se hizo en 1917, bueno, ya al final de 1917, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con el espacio vital que llamaban los nazis. Es un tema político, Sapi, el tema de la vacuna, es un tema de poder, es una guerra fría, en efecto. Muy bien, pues avancemos. A mí la alergia me sigue pegando duro, una disculpa, jóvenes futuros doctores en educación, pero hay una No, ya, fuerza mayor que es mi biología. ya veo que hoy está más duro el ataque. Ahorita me voy a jalar un tequila para ya desaparecer Mezcal, mezcal mejor. Licor de los dioses mejor. sí, 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 exactamente. Muy bien, prosigo rápidamente, porque el tiempo, ojalá que se pueda conectar el joven César. Vi por ahí su tarea de ustedes. Por ahí, puse a tu canal de YouTube me gusta, joven Sapi, pero estaba desactivado los comentarios para poner por ahí algo, no pude poner comentarios, pero, expuse ahí un me gusta en tu canal. Muy bien los comentarios. Yo creo que esos 20 minutos, más de 20 minutos se fueron rápido, pero de eso se trata, de dialogar. Bien, hay un tema también que el constructivismo no solamente toca la puerta, el constructivismo toca la puerta donde expone las ideas de cómo se debe de aprender. Ojo, la aportación del constructivismo es que el sujeto, ¿qué sujeto? Sapi, Iguanili, César, un servidor, José, puede construir su conocimiento de forma autónoma e independiente, sin el flujo del concepto escolar. Pero hay un peligro. Recuerde muy bien que por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, surgió un fenómeno que se llamó los sofistas. Los sofistas eran, bueno, la palabra sofista no tiene una determinación clara, pero significa sabios. Eran docentes, profesores, que te enseñaban a dialogar, pero sin buscar la verdad, sino, ¿qué se buscaba? Manipular al otro, poder ganar un argumento. Y por vez primera los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias, cobraban. Fíjense, actualmente los docentes cobran por enseñar, antes no se cobraba. Antes, ¿qué pasaba con el docente? El alumno le llevaba un pollo, una gallina, un pato, le llevaba cosas. Antes el docente no cobraba. ¿Quién mantenía al docente? Los alumnos. Entonces, joven Sapi, Guanire, pues ahí si le sobra por ahí recursos, envíen a México un poco de, de despensa, de recursos, ¿no? Entonces, estos sofistas, uno de ellos se llamó Protágoras, él fue el creador del relativismo. ¿El relativismo qué dice? Y es claro, el relativismo está más que latente. Cada cultura tiene sus creencias, su modo de enseñar, su modo de aprendizaje. Pero el riesgo del constructivismo es que, al final de cuentas, un aula de clases no es relativo, porque enseña a los ciudadanos a ser respetuoso, la responsabilidad, el concepto de la verdad, el concepto de la empatía, el concepto de la valentía. Eso debe de haber un consenso, porque si yo formo mi propio conocimiento, entonces voy a decir, para mí es esto la verdad. Entonces voy a provocar un caos social. Entonces, lo que propone el constructivismo en el factor relativista, no estoy de acuerdo con ello, pero propone
un tipo de currículo flexible. ¿Se acuerdan que el currículo tiene 3 características? Oculto, lo que sucede y que el alumno no sabe. El currículo flexible, lo que puede ir modificándose a lo largo del periodo escolar, y el currículo formal que se hace antes de empezar a dar clases. Entonces, lo que pretende es que el currículo sea integral, donde se vea habilidades múltiples y se pueda también trabajar en el aspecto educativo. Si ustedes echan un vistazo, hay un manifiesto educativo. Los jóvenes siguen ahorita, por ejemplo, aquí en México seguimos en la parte virtual, pero ¿qué pasa con los niños? Necesitan interactuar con ellos, necesitan acercarse con sus compañeros. Hay también unas carencias. Entonces, es difícil esta parte si no existe ese otro similar a mí, un niño similar a mí, un joven, un joven. Entonces, eso es lo que comenta el parte del constructivismo. Bien, prosigamos. Eh, Aquí viene otro tipo, recuerden, primera premisa, el alumno puede construir por sí mismo el conocimiento. Segunda premisa, ¿cuál es el papel del profesor? Aquí viene. Aquí va a surgir con el constructivismo una palabra que se ha dicho mucho tiempo, hasta nuestra época, que un profesor es mediador. Un profesor es ¿qué? Un profesor agiliza el conocimiento. Y aquí, si ustedes ven esta diapositiva, eh, habla precisamente que un docente no debe nada más de instruir, sino debe de generar una interacción entre el propio eh, alumno y el propio, el concepto de aprendizaje. Ahorita que les platique un poco de Montessori, si ustedes echan un vistazo a Montessori, el aula de clase está adaptada al niño, pero el niño decide la pauta del aprendizaje. Por ejemplo, tienes un alumnado de 20, de 30 alumnos. Entonces, tú les vas a preguntar a los alumnos, ¿qué quieren ver ahora, jóvenes? Y los alumnos van a dar su pauta a raíz de eso. Es decir, el alumno se convierte en responsable de sí mismo dentro del aula de clases, porque al final de cuentas, el aspecto social es un acto de responsabilidad. Porque imagina nada más si yo fuera un responsable, pues, ahorita estuvieras durmiendo, ¿no? Pero estamos aquí dando esta perspectiva de clases. Entonces, eso es parte del constructivismo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, vamos, yo pienso que vamos bien, esperando siempre las nuevas palabras. Muchas gracias, joven Sapi. Te veo muy serio ahora, pero bueno, yo supongo que, por ejemplo, allá en Panamá, ahorita ya son las 9, ¿no? Excelente, muy bien. Ojalá que pues estén tomando, no sé qué toman ustedes allá. Ya ves que los argentinos, yo he escuchado mucho a algunos argentinos, es que estamos tomando mate, estamos tomando mate. No sé qué tomen hoy ustedes temprano, un vaso de agua, horchata. Bueno, no sé qué tomen ustedes por allá muy temprano. Muy bien, sale pues. Aquí aparece otro concepto, el aprendizaje situado, la cognición situada, que habla de este aspecto de los contextos, la parte física y que hace alusión precisamente a la psicomotricidad y la parte social. Pero la parte social nos referimos a eso, que el alumno se dé cuenta dónde está. Por ejemplo, aquí en México, en los 80 empezó a surgir un proyecto que se le llamó telesecundaria, que ese es un proyecto inclusive muy, pues muy pragmático, y era a través de una televisión, dar contenidos, que ahorita ya es común porque los muchachos, se llama el proyecto Aprende en Casa, pues prácticamente están viendo la televisión y están recibiendo tipo de información. Entonces, el aprendizaje situado, hagamos posible esta parte. Muy bien, vamos ya con un personaje controvertido, un personaje, se podría decir simpático, un suizo del siglo XX, Jean Piaget. Eh, Él, como ustedes saben, no estudió como tal educación,
¿Se acuerdan de Paulo Freire? Paulo Freire estudió abogado. De hecho, Paulo Freire en sus inicios, él quería ser rico, quería tener mucho dinero, quería vivir bien en Brasil, pero cuando fue a unos campos y trabajó con campesinos de la caña, se dio cuenta que pues era su vocación, hacer una pedagogía del oprimido. Entonces, Piaget estudió biología, luego estudió un poco de filosofía, estudió antropología, estudió epistemología. Recuerden que la epistemología es el tratado del conocimiento y empezó a hacer algunos acercamientos al aspecto de la psicología del niño. Recuerden que Piaget se basa en la niñez. Hay diferentes autores que es generalizado, se basa en la parte de la juventud, en la parte andragógica, pero Piaget se basa especialmente en cómo aprende el niño, cuál es el proceso, cuáles son las circunstancias donde un niño debe de aprender. Pero ojo, ahorita vamos a ver estas etapas del desarrollo para Piaget, pero ojo, es una propuesta, no necesariamente de tal edad a tal edad se adquiere ciertas habilidades. A veces el niño viene revolucionario y desde pequeño ya tiene una idea ya, eh, pues, de lo que debe de hacer. No, sí, a veces nosotros los adultos no sabemos qué queremos, aún siendo adultos, imagínense nada más. Muy bien, sale pues, prosigo. Bien, obras. Ojo, si alguien quiere ahondar, Piaget es un semillero de ideas, al igual que Ortega y Gasset, es un semillero de ideas. Si alguien quiere leer directamente sus obras, adelante, tenemos La psicología del niño, La representación del mundo en el niño. Ojo, anteriormente se creía, antes de Rousseau descubre al niño, se creía que el niño era un adulto, como tal se trataba así a una niña, a los niños. Psicología de la inteligencia, el criterio moral en el niño. Si alguien quiere ahondar ahí, adelante. Si alguien quiere los libros de Piaget, yo se los puedo compartir, yo los tengo. Sale pues. Ánimo jóvenes, hoy es el último día y ya pues yo creo que ya no nos vamos a volver a ver, pero eh, pues sigan adelante. Yo creo que el aprendizaje es así, ¿no? Muy bien, sale pues. Vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta acá, Sapi, Guanili? Solamente yo diría que con gusto me envías, yo recibo los libros virtuales, agradecido. Sí, Eh, ahorita, por ejemplo, al igual que un servidor y mi esposa, leemos en la computadora y les puedo decir que ya tengo ojo de búho, ya tengo unos ojos así, porque no es nada fácil leer en la computadora, el brillo te lastima y demás, pues. Muy bien. Entonces vamos a ver qué propone Piaget, ¿no? Vamos a ver qué dice él. Sale, pues. Bien, la primera premisa, equilibrio. Aquí habla, que ya en su momento lo va a comentar este psicólogo social, Abraham Maslow, ¿se acuerda que lo platicamos? Eh, un cierto equilibrio sobre estos aspectos. Es decir, no puedo tener nada más una madurez biológica si no tengo esta experiencia con el ambiente físico. Actualmente vivimos en una cultura digital donde a veces el aspecto físico ya no está presente. Entonces nos falta esta parte, porque eso es la vida real, cómo se siente, cómo se huele, cómo se toca. Ese es el ambiente físico. Entonces, este equilibrio, dice Piaget, que lo debe de adquirir. Ojo, se adquiere, no se tiene. Se adquiere, pero sin embargo, estamos propensos a ciertos aprendizajes. Él le llamó, Piaget, la herencia genética. Fíjense, un servidor, por ejemplo, mi mamá siempre ha sido una lectora. Claro, mi mamá nunca fue a la escuela, pero sabe leer y pues es lectora, y desde ahí, pues, yo miraba, bueno, mi mamá lee y todo, entonces yo, pues, empecé a leer y la lectura para mí es fantástica. Claro, tampoco no leer siempre y abandonar el aspecto de la vida, ¿no? Entonces,
esta parte de la madurez biológica, la parte, aquí me equivoqué, de hecho, fíjense, aquí me equivoqué, espéreme tantito. Estos son los fantasmas de la madrugada, parte biológica, espéreme ahí está. La madurez biológica, una disculpa ahí, jóvenes del doctorado, salió el duende oculto, ya ves que existe entre los escritores, se le llama el duende. Estos estos problemas ortográficos, siempre salen duendes. La experiencia con el ambiente físico y la experiencia con el entorno social. El entorno social es la profesión, ¿eh? El ambiente físico es la convivencia del alumno en el aula de clases. Eso es el equilibrio. Imagínense nada más que me faltaría un punto de eso, según Piaget, el entorno social. Pues, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿No? Bien, sale pues, prosigo. Aquí tenemos, aquí describe el equilibrio, ese impulso biológico que habla sobre el estado óptimo, habla de la parte del ambiente, ¿no? Entonces, considero que, ojo, él lo propone desde la infancia, que debe de estar ya cierto aprendizaje del equilibrio. Pero díganme ustedes, si no, ya siendo muy adultos, no tenemos aún ese equilibrio. Fantaseamos con algunos aspectos que no tienen nada que ver con lo que es la vida, ¿no? Fíjense, les platico rápidamente un caso común de la vida. Yo tengo un amigo que, por cierto, no he sabido nada de él, pero que su hermano decidió quedarse en la casa con su familia. Y ya, pues, su mamá lamentablemente murió el año pasado y él se encuentra solo en su casa. Es decir, no hizo su vida, no salió, no estudió, no se casó, en dado caso, si era su vocación, claro, hay vocaciones, pero a eso llamamos de equilibrio. A veces cuando nos arriesgamos a salir fuera de nuestro mundo, fuera de la casa, también aprendemos muchas cosas, ¿no? Maduramos también, el ambiente nos hace madurar. De eso se trata. Y yo creo que el mayor logro que comenta Piaget es que también, qué bueno cuando los hijos se van, ¿no? Papá, me quiero ir, mamá, me quiero ir a trabajar, me quiero estudiar, perfecto, porque podemos hacer más daño en el ambiente familiar que la persona se quede ahí, que como dice mi esposa, la terapeuta, tiene que volar, salir del nido, ¿no? Muy bien, ese es el equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta acá del concepto del equilibrio para Piaget que nos propone? ¿Cuál es el aspecto? Fíjese también una parte, yo lo traigo al ambiente educativo, también imagínese un profesor que no tenga esto equilibrado. ¿Cómo dará sus clases? ¿Cómo se comportará? ¿No? Imagínese nada más. Hemos visto inclusive diferentes escuelas que el profesor grita al alumno, que el profesor y salió ahora. Y antes sí sucedía, pero era un aspecto privado. Como ahorita las redes ya están y las clases se dan de manera virtual, pues un alumno te puede grabar y, el profesor nos está pidiendo dinero, que envíe dinero de Panamá a México, ¿qué pasa? Es un corrupto, ¿no? Eso puede ocasionar esas dificultades, ¿no? Imagínense, ese equilibrio también el profesor lo debe de tener, ¿no? Muy bien, prosigo rápidamente. Sale, asimilación, otra premisa de Piaget. Aquí la asimilación, recuerde muy bien, de hecho ahí eh, eh, en el libro de la psicología del niño Piaget pone un ejemplo de la asimilación. Imagínense que eh, pues va su hija con su papá en el auto, pero resulta que el papá va detrás de, pues, de otro auto, pero resulta que ellos van a la misma velocidad, pero el papá va atrás, ¿no? Pero van a la misma velocidad, ¿no? Es un factor físico. Pero la niña, pues, tiene unos 8 años, le dice su papá, eh, oye, hija, ¿tú crees que el que va delante de nosotros va más rápido? Y pues la hija se pone a pensar, pues sí, iría más rápido porque va adelante de nosotros.
Pero si el papá le dice: "No, vamos a la misma velocidad", ¿qué pasaría con ella? O, ¿cómo? ¿Cómo? Pero si fuéramos a la misma velocidad, fuéramos a la par. Entonces, lo que comenta en ese ejemplo Piaget es que debemos de ajustar los hechos de la realidad con la congruencia del hecho de la razón. Ojo, debemos de ajustar lo que está pasando con un aspecto lógico. A veces los niños, cuando están pequeños, y acuérdense que el estudio es eso, eh, a veces le dice: "Ah, es que está lloviendo cántaros, está cayendo cántaros del cielo", y uno dice: "A ver, sale, no está cayendo tinajas, o qué", ¿no? Es una analogía, pero lo que comenta el propio Piaget es que nosotros que ya somos adultos sabemos este tipo de asimilación y podemos ajustar lo que nos pasa en la realidad. Eso es importante. El niño, está aprendiendo la abstracción y ahorita vamos a ver estas etapas, ¿sale? Ese es el concepto de la asimilación, el ajuste. Pero bueno, lamento tanto mi humor negro filosófico, jóvenes, pero ahí va otro humor. Aquí es claro que en México la política ni ajustarse ni asimilarse, porque está terrible. No, está duro, está duro, está duro. Lo siento, jóvenes, por mi humor negro. No gano un Oscar con este humor, pero bueno, al menos mantenemos una clase ágil y veloz. Bien, esa es la asimilación. Vamos con otra premisa. Rápidamente, la acomodación. Aquí, esta parte habla sobre el concepto de la por un aspecto tenemos ajustar y la otra buscar congruencia en la realidad. Recuerden muy bien que la realidad es un hecho ya consumado a nivel epistemológico, pero sin embargo eso no significa que no tenga contradicciones. Entonces, ese tipo de acomodación también nos puede salvar la vida, porque imagínense nada más un joven que viene alguien en el auto y dice: "Acércate, joven, te quiero enseñar algo". Ah, okey, aquí hay no existe una congruencia en este. ¿Qué voy a hacer? Acomodar mi idea y huir. Vámonos de aquí, ¿no? Eso es lo que nos dice el propio Piaget, la acomodación, y eso también en el ámbito educativo es crucial. ¿Por qué? Porque a veces pensamos nosotros, los docentes, que el alumno está comprendiendo lo que decimos. A veces nosotros los docentes pensamos que el alumno está aprendiendo lo que nosotros decimos. Ojo, a veces nosotros los docentes, en vez de aclarar la duda, confundimos más el concepto, ¿no? Y el alumno, como lo dijo Rousseau, tiene miedo de levantar la mano porque el docente me va a castigar, me va a bajar puntos, me va a dejar en ridículo. A veces así es. ¿Cuántos alumnos no se han callado con esas dudas, que no acomoda bien la idea? Hay que ser también empático con este punto. Claro, un docente no va a caer bien, como les he dicho, pero al menos hay que buscar realmente saber que lo que estamos diciendo está llegando adecuadamente al aspecto cognoscitivo. Eso es el aspecto de la acomodación, buscar congruencias en la realidad externa. Si ustedes le echan un vistazo a la realidad, tanto realidad natural, la realidad social, vean que existen muchas contradicciones. Por ejemplo, en los discursos, pongan cualquier tipo de discurso político, social, listo, a ver, nos dicen que esto, pero no concuerda con lo que estoy viendo. Eso es un tipo de acomodación. Lamentablemente, no todos tienen esta estructura. ¿Por qué? Porque es aprendida. Y cuando no tenemos el acercamiento del aprendizaje, creemos todo lo que nos dicen, ¿no? Este tipo de telepantalla, este tipo de telemundo, y de hecho hablan sobre eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, joven Sapi, Wanili? Bueno, yo, a ver, No, no pasa nada, no pasa nada, no se preocupen. Espero que no sean espía y Wanili porque suena como una conspiración interna, como
Gracias. Es que por eso yo, ahora hablando de acomodación, asimilación, Sí, definitivamente yo creo que uno, también el control, ¿no? sí, Por ejemplo, esta máquina, como los dos estamos a la vez, yo controlo, mejor no hablo porque se nos olvida tener el audífono para poder cerrar. Entonces, si yo sí, hablo, eso pasa, ¿ya? Entonces, estaba reflexionando un poco que muchas veces también de la asimilación, la acomodación, está la parte de la humildad y el sacrificio, ¿no? El sacrificio que muchas veces el docente o el estudiante hace en el momento en que no sabe cómo preguntar, el miedo, la inseguridad. Entonces llega un momento que el estudiante sacrifica. Entonces yo estaba pensando en mi caso muy particular, yo no soy de hablar mucho, pero sí me encanta reflexionar en mi interior y creo mucho en esa parte de asimilar y de acomodar las palabras, la actitud también. Entonces, viendo la teoría de Piaget del equilibrio que debe tener el docente, es mi experiencia lo que estoy compartiendo, y sí uno tiene que tener ese equilibrio, esa base. Es muy importante el equilibrio porque muchas veces el docente sale de su equilibrio, entonces ahí viene el bloqueo para el estudiante, ¿sí? El bloqueo. Mira, a mí me encanta cuando usted me dice, mi esposa es psicóloga, es terapeuta. A mí me hubiera gustado estudiar psicología porque en realidad me encanta la psicología, no lo he estudiado a profundidad, sino que he leído así, pero me ha servido muchísimo, me apoya muchísimo la psicología para entender el comportamiento del ser humano. Entonces, pero no soy experta, así como digo, pero me encanta. Ayuda muchísimo, que ese es otro punto. Pienso que un docente debe manejar un poco de psicología para poder entonces asimilar, equilibrar, acomodar las palabras, acomodar la actitud ante un cuerpo de estudiantes. Entonces, eso quería, bueno, compartir. Y lo otro que decías, definitivamente, nosotros como docentes, al tener ese equilibrio, ese conocimiento básico, está el compartir, ¿no? El compartir, ¿cómo voy a compartir a este grupo de estudiantes? Que primero debo de conocer también de dónde vienen, su cultura, qué distrito, qué zona viene. Fíjese que yo ahorita, ya con la edad de madurez, definitivamente también las teorías, y hoy con esta clase cada vez me hace reafirmar que todas esas teorías aportan muchísimo. Entonces está en cada docente cómo entonces voy a resumir para poder tener ese equilibrio y estar con mi realidad, porque la realidad de hoy es diferente, totalmente, ¿sí? Si WhatsApp dice que yo soy cuna, que vivo en la ciudad, es otra realidad. Y yo también digo que yo soy una maestra cuna de danza contemporánea, es una realidad diferente, pero entonces yo, a mí como educadora en danza, como indígena, yo tengo que tener una base sólida de esas teorías y para poder acomodar a mi personalidad, que es totalmente diferente a la cultura que yo conozco, que es la cultura occidental. Entonces yo siempre he dicho, tengo dos personalidades y esas dos personalidades que yo tengo he sabido equilibrar, ¿sí? He sabido equilibrar. Y definitivamente creo mucho también cuando dice el objeto artificial. Estamos rodeados del objeto artificial, es cierto, pero ahí donde está el docente, el ser humano, si sabe quién soy yo y equilibra todos sus conocimientos, su cultura, está entonces expandir
la parte del objeto natural. Fíjese que nosotros aquí tenemos una experiencia muy bonita que estaba recordando, pensando, desde que yo estoy en danza, yo dije, quiero ser bailarina profesional y quiero ser maestra de danza. Eso siempre fue mi objetivo. Y tuve excelentes maestros que te hablaban del contacto con la naturaleza, el contacto, o sea, más o menos, quiero decir que sí he tenido muchos contactos con seres muy especiales. Y eso lo practico. Desde el principio yo pues he llevado la danza con mis compañeras a mi comunidad, porque me parecía sumamente interesante que mis compañeras, que no son cunas y que yo estoy en ese mundo de la danza occidental, ellos deben de conocer primero quién soy yo y cómo se maneja mi cultura, cuál es la filosofía de la cultura cuna, y viajamos todos los años, todos los veranos a llevar danza a la comunidad. Hoy lo sigo haciendo, llevo estudiantes de diferentes áreas de disciplina a mi comunidad. Entonces, ellos empiezan a conocer, a valorar la cultura cuna y dicen, yo no sabía, eso no me lo enseñaron en la escuela, obviamente no lo van a enseñar. Entonces, esto ha sido un aporte que ahorita, escuchando que está la parte del objeto natural, donde el docente debe, si realmente ese docente tiene su propia identidad y cree lo que está haciendo para multiplicar a este grupo de estudiantes que tengan el valor de respetar, de saber quién es, si es panameño, bueno, saber que soy panameño, saber que soy mexicano. Entonces, es un trabajo realmente, pienso yo, que requiere el conocimiento de otras teorías y que te mantiene entonces equilibrado, ¿no? Y asimilar. Entonyo he asimilado muchísimas cosas, he acomodado muchas cosas en cuanto a la técnica también, porque el cuerpo donde nació el ballet, el cuerpo es diferente, es un cuerpo europeo y yo estoy con un cuerpo latina, entonces es totalmente diferente. Entonces, por ahí estaba yo pensando, reflexionando. ¿Qué le parece? Excelente, Guanili. Estaría muy bien que aportaras siempre y no en este momento, pero está excelente tu reflexión. Sí, el cuerpo es un relato. Claro que sin el cuerpo no es posible el aprendizaje. El cuerpo y la mente van en conjunto. Tienes toda razón. Es como un postulado de psicomotricidad, de psicología del desarrollo. Por ahí les voy a pasar, si gustan, un libro fantástico, es un bestseller de una autora que su apellido es Papalia, se llama Psicología del Desarrollo. Es fantástico ese libro, creo que, bueno, usted a lo mejor lo han de conocer. Entonces, yo se los comparto, ese libro es un libro fantástico porque habla precisamente de eso, qué pasa en el cuerpo, porque no solamente se educa la mente, se debe también educar el cuerpo, su movimiento, su espacio, es increíble. Excelente aportación, Iguanili, como siempre, me sorprenden mucho porque ya tienen una madurez intelectual. Yo simplemente repito algo que ustedes ya saben, pero saben que los filósofos repetimos cosas rimbombantes, por eso es que a veces tenemos como cierta entrada, pero bueno, estas cosas ya lo saben ustedes. Bien, jóvenes, ¿qué les parece si tomamos nuevamente el receso como siempre? Y ahorita regresamos en 3 minutos, ¿qué les parece? Listo, nos queda 1 minuto, 10 minutos. Estoy como un niño de la escuela. Parece que como que el profesor le dijo que él era encargado de decir cuánto tiempo le faltaba. El La clase, el representante. niño se levantaba, maestro. Y es verdad, fue ese año pasé de escuela de danza. El profesor, te queda 1 minuto, 3. Ah, no, no. Ahorita nos vemos, ahorita nos vemos. Ahora comentamos al regreso. Dale, vale.